Hola, nos encontramos en un nuevo jueves para seguir meditando sobre esta serie que hemos titulado La culpa, la gracia y el perdón. Dirán, pues llevamos ya 3 sesiones y solo hemos hablado del pecado. Obviamente, para entender el concepto de culpa, para entender esa gran inmensidad que significa la gracia y ese gran valor que tiene el perdón, solo es posible hacerlo desde el conocimiento profundo de nuestra condición pecadora y de cómo procedemos nosotros motivados por la tentación y además traspasando la línea en la libertad que Dios nos da para pecar. Sin entender eso no podemos entender el resto de las cosas. Hoy estamos utilizando un texto que está en el libro de Efesios, en su capítulo 2, en los versículos que van del 1 al 5, y que a través de ellos nos sitúa en 3 grandes paquetes donde interactúa con nosotros el pecado y le da razón de ser a todas esas situaciones de separación que tenemos con nuestro Señor, de esa brecha que existe desde el origen con nuestro Señor. Y establece cuáles son las causas, cuáles son los motivos de donde nosotros, como dice en el capítulo 1, antes anduvimos. Porque una vez nosotros entregamos nuestra vida al Señor, a pesar de nosotros mismos, el Señor, en su gran misericordia, en su rica misericordia, como dice en el versículo 4 de este capítulo 2 de Efesios, por su gran amor, aun estando nosotros muertos en pecados, nos da vida juntamente con Cristo. Vamos a recordar cuáles son los elementos que hemos ido desarrollando y meditando en estas últimas sesiones, las 2 anteriores sesiones. La primera de ellas la centramos a ver dónde estaba el origen, dónde se produjo este origen, el origen de esta importante brecha que hay de comunicación entre Dios y nosotros. Y eso se produjo en el Edén, eso se produjo en el paraíso, donde el ser humano, en el uso de esa libertad, ese libre albedrío que Dios le concedió, teniendo la posibilidad de desobedecer, optó por hacerlo. Y eso trajo varias consecuencias. La primera de ellas viene descrita en Génesis 3, cuando a la serpiente le dice que entre su simiente y la simiente de la mujer se va a producir un acontecimiento que va a herirle en la cabeza definitivamente a este tentador que ha sido la serpiente. Este tentador que no podrá herirle sino, como dice en la Escritura, en el calcañar, pero que será destruido. Es decir, nuestro Señor, desde el principio, desde el origen, ante nuestra desobediencia, ya establece la solución, el puente que va a significar nuestra restauración y nuestra nueva unión con nuestro Señor en ese camino hacia nuevos cielos y nueva tierra. A la mujer le dice que dará con dolor los hijos, que su deseo será para su marido, que su marido se enseñoreará de ella, es decir, esa actitud autoritaria del varón que además se ha producido a lo largo del tiempo, tiene también su origen en ese momento en el que aquella mujer tomó la decisión de probar la fruta del árbol que el Señor, el único árbol que Dios le había dicho que no probara, y aquella decisión que tuvo el varón también de hacer caso y también probar del mismo fruto. Él era consciente de esa prohibición, por tanto él no es inocente como intenta parecerlo y hacerlo, diciéndole a nuestro Señor, diciéndole a nuestro Dios, que no solo fue la mujer, sino que la mujer fue la mujer que él le había dado. Y la mujer dice que ya no fue, sino que fue esa serpiente que la había engañado. La realidad de todo esto es que hay una brecha importante entre la humanidad y su Dios, entre el Creador y su creación, porque en aquel momento se convierten en mortales porque
de polvo eres y polvo volverás, le dice Adán, y le dice también que comerá de la tierra con dolor y que el sudor de su rostro será el pan que produzca esa misma tierra. Y que también va a producir esa desobediencia al Señor, a producir la muerte, porque del polvo nació y del polvo volverá. Y los echa del Edén, lo vemos en el versículo 24. Y de esa manera queda en ese momento establecida ese abismo entre Dios y la humanidad, y que solo va a ser recompuesto por Cristo. Pero todo eso tiene un proceso que el Señor ha presentado. Nosotros, con independencia del origen, queríamos luego centrarnos en cómo se procede cuando se traspasa la línea de la tentación, cuando esos pájaros que revolotean en nuestra cabeza, que decía Lutero, terminan anidando en nuestra cabeza y se produce el pecado. Vimos cómo en 2 de Samuel, en su capítulo 11, veíamos el proceso en el que se ve implicado este hijo de Dios, que es David, que actúa de una manera contraria a lo que es la situación en la que debe estar. Actúa estando en un lugar donde no tendría que haber estado. No está donde debiera. David ve de repente esa mujer que se constituye en una tentación y no, evita el continuar con esa visión, sino que es más, intenta saber más sobre ella y manda a preguntar de ella, busca información, y cuando viene de vuelta esa información le explican que es una mujer que está casada con un gran soldado, con un hombre del pueblo, con un hombre leal que es Urías. Sin embargo, a David eso le importa bien poco. Él está ya obsesionado con el cumplir ese deseo que tiene. Y claro, todo aquello trae consecuencias, puesto que las cosas, buscando el disimulo, no le suceden como él pensaba. De hecho, él cuando la despide probablemente pensaba que ahí había terminado todo, que bueno, fue un desliz que tuvo, que fue una situación no prevista, que fue producto de su propia humanidad, yendo en contra de todos los mandatos que Dios tenía hechos sobre su pueblo. Y cuando la despide, él da por olvidado el asunto. Sin embargo, eso no va a ser así, puesto que queda la mujer embarazada. Y por tanto entra en toda una cadena, un vórtice, un torbellino de consecuencias de pecado tras pecado, tratando de encubrir y de que se haga pública su incumplimiento, su desobediencia a Dios. Entra en un proceso de mentira, de manipulación, en un proceso de homicidio, y además no solo le afecta a él, sino le afecta a la persona que es muerta en batalla, pero no solo a la persona que era consecuencia directa con que tenía una relación directa con su pecado, sino que le afecta a todos aquellos que estaban en la lucha en aquel momento y que son enviados a un lugar, a un destino que la Biblia denomina como suicida, un destino donde es bastante probable que se produzca la derrota y que se produzca la muerte de los participantes. Y aquí no queda la cosa. David necesita apoyarse en otras personas externas a él, como es el caso de Joab, y ya su testimonio queda en entredicho, puesto que ya se pone en evidencia, al menos en un sector determinado, cómo ha actuado David. Y este comandante de este soldado de nivel, que es Joab, que comanda el grupo que está en la lucha en ese momento cuando David no está con ellos, pues conoce su secreto, porque es además el que recibe la orden de hacer desaparecer a Urías. Y por tanto va a tener siempre en su mano el poder chantajear a David. Es decir, ese pecado que comienza
con una tentación que es el puro deseo carnal que tiene hacia esta mujer, pues va a traer consecuencias muy importantes para la vida de David. Betsabé obviamente queda implicada porque queda embarazada, tiene un hijo que fallece, David no construirá el templo. Y esto nos llevaba a una conclusión importante, que es que nadie, por muy bendecido que haya sido por Dios, por muy dotado que pueda estar, por elevado que sea su estatus o por mucho que haya podido ser utilizado por Dios, no puede dormirse en sus aparentes éxitos ni pensar que todo eso además es producto de su victoria. La única gloria es la gloria de Dios. Y no puede dar por sentado de que todo vale y de que todo le será permitido porque Él tiene esas cualidades o esos requerimientos que Dios hace como miembro de su pueblo. Por tanto, la no sujeción a tu Señor, la no sujeción a Dios, te va a llevar siempre a consecuencias encadenadas unas con otras y que van a hacer perder esa relación personal que tienes con tu Salvador. En Efesios podemos ver que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, como dijimos antes, en nuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Todos hemos estado ahí. Porque la conversión es un proceso personal. La conversión es una acción personal. No se produce conversión por el mero hecho de haber nacido en el seno de una familia cristiana. Es cierto que las oportunidades quizás pudieran ser mayores, pero realmente si lo pensamos a fondo nos daremos cuenta cuán equivocado es este pensamiento, porque a quien corresponde, quien incorpora a su iglesia, quienes tendrían que ser salvos, es nuestro Señor. Por tanto, es la elección de nuestro Señor, que obviamente conoce la disposición de nuestros corazones, la que hace que esto se produzca. A nosotros nos cuesta, nos resulta difícil entender estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones últimas que tiene nuestro Dios en su plan con respecto a nuestras vidas, y muchas veces nuestro nivel de comprensión no puede llevar al nivel de comprensión que tiene nuestro Señor. Y eso solo es posible a través del Espíritu Santo. Solo es posible aproximarnos a ver como por espejo, como decía el propio Pablo, a ver como por espejo cuál es esa voluntad de Dios. Porque tenemos la maldad instaurada en nuestro corazón por ese momento en el que se abrió la brecha en nuestra relación con el Señor. Por eso nuestro Dios se hace hombre, se hace humano, para poder hacer entender cuál es su plan, cuál es su ley moral, más allá de lo que los propios humanos establecen e interpretan que es lo que Él quiere. Por tanto, Él mismo se hace presente para que nosotros podamos entender mejor cuál es su voluntad para nuestras vidas. Porque al final, como insiste José María Martínez en alguno de sus escritos, la raíz de todo nuestro pecado gira alrededor de nosotros mismos. La raíz de todo pecado personal es pensar que todo gira alrededor de uno mismo, donde esa misericordia infinita que vemos en nuestro Señor no se manifiesta en nosotros, sino pensamos que somos seres constituidos en plenos derechos hacia la voluntad de Dios y por tanto tenemos que ser receptores de su misericordia y receptores de su bondad, que lo somos, pero siempre buscando nuestro propio bienestar. Por tanto, esa idea egocéntrica es uno de los primeros aspectos que hay que considerar como parte de nuestro proceso del pecado y que ahora estamos recapitulando. Porque ya nos dice en la Escritura nuestro Señor en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que no nos sobreviene ninguna tentación que no sea humana, porque Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que lo podamos soportar. Y fijémonos que habla de que no os dejará ser tentados. Recordemos el libro de Job, cuando es el Satanás quien se dirige a Dios para preguntarle si tiene autorización para tentar a Job, para
demostrarle que no es tan hombre de Dios como dice ser, sino que disponiéndole una vida no tan exitosa, pues ese hombre va a rechazarlo y va a volverse contra él y recibe autorización. Y recibe autorización probablemente porque Dios sabe que va a resistir, porque Dios conoce el corazón de cada ser y por eso nos dice que no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Por tanto, la relación profunda y personal con nuestro Señor nos va a permitir escucharle, escuchar cuál es el camino que nos dispone para que no entremos en ese vórtice en el que entró David en el capítulo 2 de Samuel, en el capítulo 11 de la segunda de Samuel. Junto con la tentación, el Señor nos da la salida. Y fíjense que además insiste en esta idea en el libro de Santiago cuando nos dice que bienaventurado es quien soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, la resistencia a la tentación, el haber podido encontrar ese camino que el Señor nos ha dado, el haber obedecido al Señor, haber estado en unidad con Él para poder superar esa prueba, nos va a dar corona de vida. Y además advierte, igual que lo advertí antes, que la tentación no viene de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si la tentación siempre viene desde otro lugar, que ahora entraremos en más detalle. La tentación no viene nunca, nunca viene de Dios. Sino que en todo caso esa tentación es convertida en prueba, como pasó en el caso de Job, y que permite demostrar nuestra lealtad y nuestra, posición y compromiso firme con la voluntad de Dios ante esa incitación al pecado, que es en lo que consiste la tentación. La incitación al pecado es aquello que nos hace, son esas aves que nos revolotean en la cabeza y que nos incitan al pecado. Hay personas, y conozco de cerca, que les cuesta a veces distinguir entre este proceso de incitación al pecado y el propio pecado. Y eso que se conoce como escrúpulos en la conciencia es una situación que ha llevado a la angustia a muchas personas en momentos determinados, pero que en el Evangelio de nuestro Señor, que se produce la libertad y el perdón por esa infinita misericordia, la paz que supera todo entendimiento, que se dispone en nuestro corazón, es lo que permite que se pueda superar estas situaciones de incitación al pecado. El pecado al final es un fracaso que por no ajustarse a la ley moral de Dios. Y esto se va a producir por nuestras acciones, por nuestra actitud y por nuestra naturaleza. El Señor plantea el pecado por acción, que es toda acción que es contraria a la ley moral de Dios. No robar, no matar, no fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de acciones que realizamos los humanos, que Dios ha relatado como contrarias a su propia moral. También tiene que ver con la actitud, es decir, la posición, la disposición que nosotros tenemos contraria a la ley moral de Dios. Codiciamos lo ajeno, tenemos envidia, deseamos a los esposos o esposas de otras personas, deseamos sus propiedades. Esto es una cuestión de actitud, una actitud también egocéntrica que quiere para uno mismo aquello que otros tienen y se basa fundamentalmente en la codicia. Y luego, como no, nuestra propia naturaleza caída, que es rebelde y es una condición humana y tenemos que ser conscientes de eso. Por tanto, la acción, la actitud y nuestra propia naturaleza van a estar generando ese fracaso de desajuste ante la ley moral de Dios. Y así vemos cómo en Efesios se nos explica cómo opera en tres ámbitos el pecado. Opera por la corriente de este mundo, por la influencia de nuestra propia sociedad,
con todo ese ruido que existe en la sociedad, cargado de desobediencia a Dios y de desprecio a su influencia moral, con todos los pecados que existen en ella. Se equivoca quien piensa que es posible que toda esa sociedad se convierta en nuestro Dios, porque esa situación de rebeldía no lo va a permitir. Y eso Dios lo sabe. Y solo aquellos que tomen esa decisión y sean llenos del Espíritu Santo van a entender cuál es el camino. Pero la corriente del mundo va a estar ahí reinando por el príncipe de la potestad del aire, como nos dice en el mismo versículo. Porque ese mundo actúa conforme al príncipe de la potestad del aire, que son esclavos en una libertad que piensan que mantienen y que por tanto, como decía, pensar que algunas de las opciones que esa sociedad presenta para resolver los gobiernos, para resolver los parlamentos, son la solución, estamos equivocando la mirada. La mirada está en nuestro Señor Jesucristo. La mirada está en aquel que entregó su vida para salvación de la humanidad. Y la mirada está en el Evangelio. La mirada está puesta en ese que dispone nuestro corazón para estar lleno del fruto del Espíritu. En Gálatas 1:4 dice que nuestro Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre. Es decir, nuestro Señor se entregó para librarnos de esto que llamamos la corriente del mundo, que es lo que habla en Efesios en su versículo 2. Y todo eso está hecho conforme a la voluntad de Dios Padre. En Efesios 4, 17 y 18 podemos leer: digo y requiero en el Señor que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enternebrecido, ajenos al de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por tanto, pensar en que la sociedad que nos rodea resuelve nuestra condición espiritual es equivocarnos. Quien único resuelve nuestra condición espiritual, nuestra condición caída, que nos hace superar esa situación depravada que tenemos por nacimiento, es la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque esa sociedad que nos rodea, esa sociedad en la que muchas veces depositamos la confianza que se llega a convertir en un ídolo, actúa, como dice en el libro de Efesios, conforme al príncipe de la potestad del aire. Detrás de la maldad que encontramos en nuestra sociedad se encuentra el ser sobrenatural que llamamos diablo o Satanás. Son hijos de desobediencia, que dice la Escritura. Son aquellos cuyas vidas se caracterizan por desobedecer a su Creador. Está detrás de poderes sobrenaturales. Pero el gobierno es de nuestro Señor Jesucristo. El Satanás no está en condiciones de igualdad con Dios. Dios está por encima de cualquiera que esté dispuesto en la creación. Y Satanás es un ser creado. Y por tanto el gobierno está en aquel que nos ha enseñado el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Efesios abunda en esto, diciendo en su capítulo 1, en versículos 19 al 21, que la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, la propia palabra de Dios, la propia Escritura, confirma que Cristo es el soberano, Cristo es el que está por encima de cualquier potestad existente y por tanto va a tener siempre una acción poderosa por encima de cualquier otra situación. Recordemos el último versículo del capítulo 16 del libro de Juan, Evangelio de Juan, cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Efectivamente, Cristo, con su muerte y su resurrección, ha vencido al mundo.
y sepamos y recordemos siempre, también en Efesios 6 se nos recuerda, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, del momento en el que vivimos, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Pues ese mundo que nos rodea, esa sociedad en la que muchas veces de manera icónica, de manera idolátrica, ponemos nuestra mirada, resulta ser que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, príncipe de la potestad del aire, pero que pertenece a esa lucha espiritual. Y por eso los deseos de nuestra carne, que no se refiere a nuestro cuerpo, sino a nuestra naturaleza humana caída, la cual vive en rebelión contra Dios. Por tanto, estos tres elementos son los que van desencadenando la caída en el pecado. Y solo encontramos a partir de ahí que los deseos de nuestra carne se van a manifestar en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, en la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Todo eso lo tenemos definido en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Los envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice en la carta, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta naturaleza pecaminosa se encuentra especialmente en nuestros deseos y pensamientos, que va a estar jugando cuando no está cerca de su Señor, jugando en una sociedad cuyas directrices las dictamina alguien contrario a Dios, alguien que quiere que las criaturas, los seres creados, vayan en desobediencia, sean desobedientes a la ley moral de Dios. Sin embargo, también la Escritura, el mismo libro de Gálatas, en el mismo capítulo nos enseña que con el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, en una relación personal e íntima con nuestro Señor, vamos a tener al Espíritu de Dios en nosotros y va a ir generando en cada uno, cada una, el fruto que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Contra tales cosas, dice Gálatas, no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No quiere decir que hayamos alcanzado la perfección, quiere decir que no estamos dispuestos a avanzar en la tentación, que no estamos dispuestos a regodearnos en el pecado, que no estamos dispuestos a sentirnos orgullosos de desobedecer a Dios. ¿Quiere decir esto que no pequemos? Pues sí, pecaremos. Pecaremos porque somos débiles, porque en nuestro egocentrismo nos alejamos de Dios y en ese momento caemos en la tentación que circunda alrededor de nuestras pasiones, llamemos carnales, nuestra condición caída. Y eso nos permite tomar decisiones como criaturas morales que nos hagan partícipes de la vida con Dios, que nos hagan partícipes unidos a la vid, donde nosotros somos sarmientos alimentados por la savia de nuestro Señor, porque nosotros conocemos el camino, conocemos el lugar de la libertad que nos da nuestro Señor, y nosotros conocemos la vida eterna y en abundancia que tendremos y tenemos desde hoy con nuestro Señor, para aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el Señor permite que nosotros decidamos como criaturas morales voluntariamente escoger si pecamos o no pecamos y hacernos la pregunta de por qué Dios permite que eso sea así, que tiene que ver con esa consideración de libre albedrío, de capacidad de decisión, pues es teológicamente complicado. Su comprensión, como otros aspectos relacionados con el misterio de Dios, pues nos resultan difíciles de alcanzar. Pero lo que sí vemos son sus efectos. Sí vemos lo que ocurre cuando alguien tiene el Espíritu de Dios creciendo y formando ese fruto que se manifiesta, obviamente, siempre en proyección hacia los otros, no buscando
una situación egocéntrica buscando el propio beneficio. Y nos engañamos mucho, nos engañamos muchas veces haciendo ver que las cosas son de esa manera porque son irremediables, y no es verdad. Hacemos justificamos situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Otra cosa es que no pongamos esperanza, que tengamos esperanza en que nuestro Señor milagrosamente actúe y transforme unas condiciones que sabemos que nos duelen, porque tenemos personas a nuestro alrededor a las cuales amamos, las cuales queremos, por las cuales incluso daríamos nuestra vida, que queremos que estén mirando hacia el Señor, que es quien único les puede producir esa paz que indudablemente están buscando y que seguramente han conocido, pero que por alguna razón han tomado decisiones contrarias a lo que es seguirle, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo esa quimera que es una verdad aparente, esa libertad que la sociedad pretende mostrar, cuando realmente lo que está haciendo es sucumbir a los humanos en una prisión que les controla hasta su manera de pensar, en eso que conocemos como pensamiento único. Todo aquel que no piense como esa sociedad piensa se convierte en un ser digno de desprecio, en un ser digno de crítica, en un ser invalidado para dar opiniones, y eso diariamente lo estamos viendo en nuestro país y en otros países de nuestro mundo. Cabe pensar que, como pensó Rousseau, que la bondad del ser humano es innata. Rousseau decía aquello de que el hombre nace nuevo, bueno, y la sociedad lo hace malo. José de Segovia medita sobre este mito en su libro El asombro del perdón, y habla no solo del mito de la bondad innata del ser humano, sino de la conocida como inocencia infantil, donde en ocasiones se manifiesta su egocentrismo y crueldad. Recordemos fenómenos que se producen en colegios a muy temprana edad, como es el bullying y otras situaciones de acoso similares, que son desgraciadamente una noticia presente en nuestros contextos. Nacemos con una naturaleza, evidentemente. El niño tiene un tiempo de incomprensión del mundo y lamentablemente la sociedad, y en esa sociedad nos incluimos los padres, les abrimos la comprensión a las situaciones de maldad, a las situaciones de egoísmo, a las situaciones de egocentrismo. Y por eso generar un corazón generoso, intentar buscar la proyección de nuestros jóvenes, de nuestros niños, hacia los demás con el respeto a toda su integridad personal y moral basado en las Escrituras, es una tarea importantísima. Por eso las familias, las escuelas dominicales, los grupos de jóvenes, los grupos infantiles, es muy importante la transmisión de la palabra de Dios para que vayan sedimentando algo diferente a lo que la sociedad ofrece día a día. Y no va con dejar de ver una película, no va con dejar de salir, no va con meterse en una burbuja, porque como hemos visto, nuestro pensamiento, nuestra carnalidad está ahí siempre presente. Y si nos alejamos de la corriente del mundo y vamos a esa opción que es el monasterio, nos va a perseguir en nuestro pensamiento, porque somos seres caídos, porque somos seres que sin nuestro Señor, sin la vida a la que aferrarnos, no podemos crecer. Y por tanto vamos a terminar presos del fuego como leña seca en una leñera. Nacemos, dice Segovia, con una naturaleza que nos inclina irresistiblemente al mal. Y eso hay que asumirlo, porque es la condición reprobable, es la condición caída que tiene toda naturaleza humana y que le lleva irremediablemente al pecado, a la posición, al fracaso, a la posición contraria a la voluntad moral de Dios. El pecado afecta a nuestra comunión con Dios. Cuando se practica el pecado en continua desobediencia, sin arrepentimiento, y no se haya puesto la confianza en Cristo, nuestra condición caída se amplía, se profundiza, y muchas veces nuestro ser moral nos lleva a pensar la necesidad de
poner la mirada nuevamente en Cristo, pero el enemigo, las potestades de maldad, nos conoce y sabe de nuestra vergüenza, de nuestra culpa, y va a usar esa situación, para alejarnos de Dios. Y en el tiempo ese alejamiento va cauterizando nuestra moral y nuestra conciencia, y nos vamos secando, yéndonos a convertir en esa rama seca. Por eso, hermanos y hermanas, oremos por todas esas personas que sabemos que han conocido a nuestro Señor, pero que por la corriente del mundo han ido alejándose de su comunión, y la práctica del pecado ha empezado a ser como parte de sus propias vidas. Y miremos hacia nuestro Señor, pidiendo que Él, como dice en el versículo 4, que es rico en misericordia y con un gran amor hacia nosotros, con un gran amor hacia estas criaturas que somos desobedientes y caídas, pero que manifestamos nuestra voluntad de presentarnos a Él tal como somos, depravados moralmente, pero sabiendo que Él actúa en nuestras vidas y nos transforma y transforma nuestra forma de hacer por su infinita misericordia, por su gran amor con que nos ama. A nosotros que habíamos estado muertos en pecados, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Una vida que por gracia nos hace salvos. Por gracias por Cristo nos hace salvos. Así lo leemos en los versículos 4 y 5 de Efesios. Por gracias el Señor nos ha entregado esa vida eterna a aquellos que en Él hemos creído. El Señor nos cuide, el Señor nos permita estar siempre a su lado. El Señor nos ayude a mantener un contacto diario con Él, a mantener una relación diaria con Él 24 horas con independencia de lo que estemos haciendo, poniendo nuestra mirada en Él, profundizando en su palabra, comunicando en oración todos aquellos asuntos que nosotros necesitamos poner en su luz para que Él nos lo ilumine y Él nos permita entenderlo mejor. Él ya lo sabe, pero a lo mejor nosotros necesitamos conocerlo. No nos defraudará. Veremos delante de nosotros, como delante de nosotros se abre un mundo lleno al Espíritu de Dios, generando en nosotros amor, gozo, paz, benignidad, bondad y todo ese fruto que nos hace crecer en su Santo Espíritu.